Seguimos con selectividad y en esa ocasión tenemos una función f de x que es una racional, tiene x tanto arriba como abajo y nos preguntan una serie de cuestiones. La primera, fíjate que nos dicen si esa función cumple con el teorema de Bolzano. Bueno, el teorema de Bolzano básicamente lo que te dice es que si tú tienes una función, la verdad es que dice una cosa bastante lógica, ¿no? Si tú en un intervalo, tú tomas un intervalo, ¿no? De tu recta R, porque al final esto es como el eje X, es como la recta R de los números reales, ¿no? Para la X. Pero bueno, un intervalo en X. Imagínate, un valor A y otro B. Si la función en el valor de A toma un valor negativo, es decir, la función está aquí, es decir, para ese valor de A, la I está aquí, ¿no? Tiene un valor negativo. Y si para el valor de B toma un valor positivo de la I, es decir, tengo un puntito aquí de la función, y la función es continua en todo el intervalo, continua y real, o sea, no tiene nada raro, pues obligadamente tiene que haber un valor aquí, entre A y B, tiene que existir un C donde la función corta, donde la función en ese valor vale 0, es decir, hay un corte por aquí. Yo tengo que ir de aquí, tengo que pasar por aquí, de aquí entre los extremos, pues entre el medio tendré que cortar, obligadamente, ¿vale? Ese es el teorema de Bolzano. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Bueno, pues tenemos que ver primeramente el intervalo que nos dan. El intervalo que nos dan es el -1, 1. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues primero voy a ver qué pasa en f de -1. En f de -1 yo meto el valor. Yo tengo esta función y ¿qué hago? Meto -1 partido -1 al cuadrado, que es 1 más 1, pues esto me queda -1/2. ¿De acuerdo? Es decir, que para f de -1 es menor que 0, es negativo. Estamos en negativo, como estábamos aquí. Para f de 1, ¿qué tenemos? Bueno, pues 1 partido 1 al cuadrado, 1 más 1, pues esto es 1/2. Es decir, para f de 1 me da positivo. Me da un valor positivo. Es decir, estoy aquí, en positivo, estoy en este puntito, ¿no? ¿De acuerdo? He pasado de este puntito a este de aquí. ¿De acuerdo? ¿La función es continua? Hombre, f de x es continua en algún valor que no sea continua. Hombre, tengo un denominador. Hombre, lo que pasa es que el denominador nunca se hace 0, ¿no? No hay un valor que haga 0. Si yo intento buscar x cuadrado más 1 igual a 0, no hay tutía. ¿Por qué? Porque x cuadrado menos 1, pues no hay, ¿no? No existe una x tal que x cuadrado más 1 dé igual a 0. Por tanto, es continua en todo R, ¿no? ¿De acuerdo? Y por tanto es continua también en el intervalo que me dan, ¿no? -1, 1. Por tanto, es continua. Por tanto, podemos decir, por tanto, f de x es continua en el intervalo -1, -1, -1, 1, f de -1 es menor que 0 y f de 1 es mayor que 0,
Entonces existe un punto C tal que f de C tiene que ser igual a 0, siendo además C un punto que pertenece al intervalo -1, 1. ¿De acuerdo? Bueno, -1, 1 no se suele poner en cerrado. ¿Por qué? Porque ya he probado el -1 y el 1 y estos dan distinto de 0. Luego tendrá que ser excluido estos dos, no se pone un corchete, estrictamente sería un paréntesis, porque justo los extremos dan valores distintos de 0. El que dé 0 estará entre -1 y 1, pero sin contar esos extremos, ¿no? Por eso se pone así, ¿de acuerdo? Luego, por tanto, cumple el teorema de Bolzano, que es muy lógico y se entiende muy bien, la verdad. Bueno, pues vamos con el segundo apartado. Venga, vamos a copiar la pizarrita y... ay, espera, que lo que he hecho ha sido aumentar el tamaño del lápiz, ¿eh? Un segundito, que ajuste el lapicillo, ¿eh? Bueno, ahora se me ha quedado muy fino, ¿eh? Bueno, ya lo tengo aquí. ¿Vale? Bueno, he copiado la pizarrita. Vale. Y con esa pizarrita copiada vamos al segundo apartado. ¿Vale? Vamos a hacer el segundo apartado que nos habla de los extremos de la función, los extremos relativos, ¿no? Bueno, en el segundo apartado, para sacar los extremos relativos de la función, lo que tenemos que hacer es la derivada, ¿no? Tengo que hacer la derivada de f de x. Es un denominador, voy a hacer x cuadrado más 1 al cuadrado, hago derivada del primero, 1 por el denominador, menos derivada del denominador, 2x por x. ¿Eso qué me da? Bueno, pues me da x cuadrado menos 2x cuadrado es menos x cuadrado más 1 partido, pues x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Dónde voy a sacar los máximos y mínimos? Porque al final extremos relativos es f' de x igual a 0. Hoy está la pizarra un poco rebelde. F' de x igual a 0. Para sacar máximos y mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso cuándo se hace 0? Pues se va a hacer 0 en menos x cuadrado más 1, que es el numerador, igual a 0. Esto me da x cuadrado igual a 1, me da dos valores, ¿no? X igual a 1 y a menos 1. Si lo pones en una rectita y pones menos 1 y 1, esos dos valores que acabo de sacar, ¿qué vamos a hacer? Pues signos en los signos de f' de x. ¿De acuerdo? Me voy a f' de x, cojo, pues yo qué sé, menos... Voy a coger uno muy grandecito. Este es así, menos 1. Un valor, pues qué sé yo, menos 10, pues menos 10 aquí, estoy aquí, viendo el signo. Eso es 100, menos 100, arriba es negativo, abajo siempre es positivo, luego este va a ser negativo. Entre menos 1 y 1, pues el 0, el típico. Abajo siempre positivo, arriba positivo, positivo. Y aquí
a la derecha del 1 el 10, menos 100, de nuevo negativo, abajo siempre positivo, negativo. Es decir, cuando el signo de la derivada es negativo es que decrece, positivo crece, negativo decrece. Algo que está decreciendo y luego algo que decrece y que luego crece es que pasa por un mínimo. Decrece y crece, mínimo. Y luego máximo se saca aquí, porque eso es crecimiento de crecimiento. Eso pasa por un máximo. Crecimiento de crecimiento, máximo. Luego este es un máximo. El intervalo de crecimiento, yo lo suelo poner así, pero puedes poner intervalo de crecimiento. Sería de menos 1 a 1 y el de decrecimiento sería de menos infinito a menos 1, unión 1, infinito. Hay un mínimo relativo, en este valor de aquí de x, en menos 1, ¿no? En menos 1, y para sacar el valor de la función, pues lo llevo aquí. Menos 1 partido 1 más 1 es menos 1 medio. Menos 1 medio. Y luego tiene un máximo relativo que se alcanza en 1. En 1 yo tengo 1 partido 1 más 1, que es 2, es decir, 1 medio. ¿De acuerdo? Y ese sería el segundo apartado. Vamos al tercer apartado. Me copio esto. Despejo esto de aquí. Vale. Vamos a borrar todo esto. Y el tercer apartado, ¿qué nos dice? Bueno, pues el tercer apartado lo que nos dice es calcular el área comprendida entre f de x y el eje OX. Bueno, f de x es esta función, ¿no? X cuadrado más 1. ¿Y el eje OX qué función es? El eje OX, ¿qué valores tiene el eje OX? Pues la y todo el rato en ese eje, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Es decir, f de x igual a 0. ¿De acuerdo? En el intervalo menos 1, 1. Es decir, nos dan el intervalo de integración. Lo primero que tengo que hacer es ver dónde se cortan estas dos funciones. Que te den una función que sea el eje OX. Aquí el eje OX, la y es 0. Y para ponerlo así más chiripitifláutico, f de x igual a 0. ¿Vale? Esto es lo mismo. Este sería el eje y. A esa altura la y siempre es 0. Aunque tengas un 0, tú siempre mecánico o mecánica, o sea, tú siempre, siempre lo mismo, es función, corte entre las dos, igualo, porque en las coordenadas del corte las dos funciones se igualan. ¿Eso cuándo se da? Se da en x igual a 0, en ese punto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Hombre, pues yo sé que estoy en un intervalo donde tengo dos áreas. Yo voy a tener dos áreas. Dos áreas. Una que va de menos 1 a 0 y otra que va de 0 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, en mi área, ¿qué va a ser? Valor absoluto ¿de qué? De todo el área que está comprendida, de este área de A1 más A2. Va a ser de menos 1 a 0 de f de x menos, bueno, esta función le he llamado f1, ¿no? Le voy a llamar f1 y f2, por ejemplo. Esta es f1 y esta es f2, ¿vale?
f1 menos f2, es decir, lo voy a poner explícitamente, aunque es un 0, pero voy a forzar para que lo veas, ¿eh? Más 1 menos 0, diferencial de x, y lo metes en valor absoluto. Este es el área 1. Y le sumo el área 2, que es un valor absoluto de otra integral, perdón, de 0 a 1. El otro intervalo, este de aquí, y sumo esas dos. ¿Y qué hago? Pues puedo hacer, si quieres, 0 menos 1 o 1 menos 0, me es igual, pero yo mantengo. Yo soy partidario de que no estés intentando interpretar, puedes graficarlo, pero no te merece la pena. ¿Por qué no merece la pena? Porque tienes un valor absoluto. Y aunque esto sea al revés, no te va a afectar. ¿De acuerdo? Esto aquí es igual, esto será el área 2. ¿Cuál es el área total que estoy calculando? Pues es esa integral. Esa integral realmente la puedo ajustar si yo hago u' partido por u, es decir, u' es la derivada de este, 2x, y lo ajusto con un medio. Y integral de 0 es este 0 no me afecta para nada. Y aquí lo mismo, 2 y un medio. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer va a ser una integral muy sencillita que es u' partido por u. Pues esto es neperiano de u. Es decir, un medio de neperiano en valor absoluto de x cuadrado más 1 en el intervalo menos 1, 0. Más la otra, la A2. Esta es A1, la que acabo de hacer es A1 y le sumo A2. He hecho A1 y le sumo A2. Ahora viene A2, que sería pues casi idéntica, ¿no? Un medio, digo casi idéntica porque el neperiano es el mismo, pero el intervalo de integración cambia de 0 a 1. ¿De acuerdo? ¿Esto a qué es igual? Pues es neperiano de 1, que es 0, menos, esto sería, esto es un medio, bueno, y eso es valor absoluto, cuidado. Lo primero es, cuando meto el 0 aquí me da neperiano de 1, que es 0, y luego el otro me da neperiano de 2. Luego me da un medio neperiano de 2 más un medio, que es un medio, y luego de nuevo, ¿no? Queda neperiano de 2 menos neperiano de 0, neperiano de 2. Bueno, pues esto es, el área total es un medio de neperiano de 2 más un medio de neperiano de 2, es neperiano de 2. Y como es un área, le pongo unidad cuadrada. Y ya está, ya estaría. Ese sería el ejercicio. Vamos a repasar lo que hemos hecho y vamos, muy completo. El ejercicio me encanta, es un ejercicio súper completo, está muy bien y también es asequible, o sea, no es enrevesado, no es una cosa retorcida, ¿no? Bueno, en el primer apartado, teorema de Bolzano, pues lo hemos explicado, ¿no? En un intervalo de A a B, una función que es continua, si en el extremo A está en negativo y en el extremo B la y es positiva, pues en algún punto ha tenido que cortar, ¿no? Para ir de uno a otro, ¿no? Habrá algún punto C donde la f de c, la función en ese valor de 0. Lo hemos comprobado. Hemos metido los valores del intervalo que nos daban, menos 1 y 1, lo hemos metido aquí en la función. Uno nos ha dado menos un medio, el otro un medio, y vemos que uno, por tanto, da negativo, el otro positivo. La función es súper continua porque no hay valor de x que anule ese valor, o sea, no hay ningún caso raro, ¿no? No hay ningún valor que digamos, la estropee, por decirlo así, es continua en todo R y por tanto en ese intervalo que me dan.
Por tanto, función continua en ese intervalo, pasa del extremo izquierdo negativo a un extremo derecho positivo, luego tiene que haber un punto intermedio que corte al eje X. Se cumple el teorema de Bolzano. En el segundo apartado, extremos relativos, a saco, a por la primera derivada. Hacemos la primera derivada, igualamos a 0 y sacamos los valores que hacen 0 de la primera derivada. Me voy corriendo a colocarlos en una rectita, clean, y aquí ya pruebo valores de signo, positivo o negativo de la derivada. ¿Qué es negativo? Decrece. ¿Qué es positivo? Crece. Negativo decrece y de aquí saco mínimos y máximos con lo que hemos visto, ¿no? De crecimiento a crecimiento, crecimiento a decrecimiento, el primero es un mínimo, este es un máximo. Luego ya simplemente leo la situación, el intervalo de crecimiento y el mínimo máximo que acabamos de sacar. Acuérdate que tú sacas aquí menos 1 y 1 valores de abscisa de esos máximos mínimos relativos, pero luego te tienes que ir a la función a sacar el valor de la ordenada, en ese punto, el valor de la i, por decirlo así. Y el tercer apartado, un área entre dos funciones, una la que me dan, otra el eje x, que es simplemente f de x igual a 0, y en un intervalo que me dan. Ojo, aunque sea 0 una de las funciones, yo siempre, pum, mecánico, sacar puntos de corte. Estos son puntos de corte. Hay que sacar los puntos de corte para ver intervalos. Igual no tengo que ir de seguido de menos 1 a 1, tengo que pararme en el punto de corte. Además me tengo que parar en ese caso, porque aquí, hombre, si se hubiese cortado, imagínate, que pues en x igual a 2, pues me tiraría de un pie. ¿Por qué? Porque estoy de menos 1 a 1. El punto de corte se me queda fuera. Pero en ese caso, el punto de corte se me queda en medio del intervalo. Luego, ¿cómo voy a hacer el área? Voy a ir desde el primer extremo, desde el menos 1 al 0, primer área, del 0 al 1, segunda área. ¿Tengo idea de cómo es la función, qué está pasando del menos 1 al 0, del 0 al 1? Pues no tienes por qué tener mucha idea a nivel gráfico, pero sí a nivel de integración tienes que ser muy cuidadosa de ir haciendo de menos 1 a 0, función techo menos suelo, que esta realmente no me hace nada, no me aporta nada al 0, y mantengo la estructura. Ya ves que luego de 0 a 1 puede haber cambiado, ¿no? En la que era techo pasa a suelo y la que era suelo pasa a techo. Me da igual. Yo tengo valores absolutos que hacen que yo pueda mantener la estructura. No sé cuál está arriba y cuál está abajo. Si abajo está el eje o X o está arriba de mi función. Me da igual. Yo tengo valor absoluto y vamos tranquilos en ese sentido. Es una integral muy fácil. Busco la u' partido por u para sacar la del neperiano de esa integral y llegamos a la solución. Bueno, pues otro ejercicio bastante completo de selectividad, me parece que es muy representativo y muy bueno. La verdad es que me parece un problema bastante completo. A mí me parece muy chulo. Y espero que lo hayas entendido y que te permita pues, que estar cada vez con más músculo, con más fuerza para la EBAU y darle caña, que seguro que va bien. Venga, te veo en el próximo ejercicio. Un abrazo. Chao.